El sonido de la campana en la bolsa mexicana de valores retumbó en mis oídos como un eco lejano, metálico y doloroso, parecido al golpe seco de una puerta cerrándose en mi propia cara. Hoy todos me conocen como Julián Herrera, el fundador de Rutas del Sol, una empresa de logística solar valuada en 88 millones de dólares. Pero lo que nadie ve detrás de los trajes finos y las entrevistas es que mi verdadera historia comenzó el día en que mi hija me gritó, "Lárgate", y me empujó con tanta fuerza que terminé en las escaleras de concreto de nuestra casa en Guadalajara con la cabeza abierta y el alma hecha pedazos. Nací en un barrio obrero de Zapopan, hijo de un mecánico diésel y de una costurera que trabajaba hasta la madrugada cosiendo uniformes escolares. Desde chamaco me enseñaron que la vida se aguanta a punta de sudor y palabra. Aprendí a organizar, a que las cosas funcionaran, aunque todo se viniera abajo, camiones que llegaban tarde, entregas que nadie quería asumir. Esa habilidad de poner orden en el caos me acompañó toda la vida. Me casé joven con Marisela, una enfermera de urgencias con manos rápidas y mirada cansada. De ese matrimonio nació Camila, mi hija, preciosa, astuta, pero con un hambre de mundo que nunca encontró freno. Cuando mi padre murió, tomé turnos dobles para que no nos faltara el techo. Y cuando la crisis golpeó, me sentaba en la mesa de la cocina entre frijoles y olor a café de olla para enseñarme solo cómo funcionaban las rutas de carga. Los papeles se mezclaban con los trastes, pero de ahí salió mi oficio. A mis 40 ya era el hombre al que llamaban cuando un tráiler se quedaba varado en plena carretera a Nogales o cuando una aduana en Manzanillo detenía un cargamento. Sin embargo, en mi propia casa el respeto parecía nunca llegar. Marisela quería un marido agradecido por lo que ella hacía, pero sin comprometerse con lo que yo necesitaba. Y Camila, pues ella quería todo y lo quería ya. Tenía mi terquedad, pero nada de mi paciencia. Esa noche, maldita, el viento tapatío silbaba con fuerza. Llegué temprano del trabajo y me encontré con unos papeles extendidos sobre la mesa del comedor, un contrato de hipoteca modificado con mi firma falsificada en trazos firmes y seguros. Camila había decidido refinanciar la casa para financiar su marca de ropa en redes sociales. Y Marisela, echada en el sillón viendo una novela, apenas levantó la vista. Esto nos va a sacar de la mediocridad, papá, me dijo Camila, como si mediocridad fuera una mancha en sus tenis nuevos. Esto nos va a dejar en la calle, respondí con el corazón en la garganta. Ella soltó una carcajada filosa de esas que aprenden los jóvenes en series de televisión que jamás hablan de renta ni de cuentas de luz. Siempre eliges el miedo, escupió. Por eso no eres más que un cargador de cajas. Las palabras se volvieron cuchillos. Discutimos, los insultos volaron como botellas en una cantina. Cuando intenté arrebatarle los papeles, ella se adelantó hacia la puerta. El jalón fue tan rápido que no tuve tiempo de sostenerme, la puerta se abrió, mi cuerpo salió disparado y la banqueta de cemento me recibió en la nuca con la fuerza de un martillo. Un fogonazo blanco, un silencio total. El mundo se detuvo un instante. «¡Lárgate!», me gritó Camila con los ojos ardiendo. «Si no me apoyas, ya no eres mi papá». Tendido en el suelo, con la boca llena de sabor a hierro, contaba mis respiraciones como si fueran facturas atrasadas. Marisela apenas se asomó por la ventana. «No debiste provocarla», murmuró como quien comenta el clima. En urgencias, la tomografía mostró una lesión cerebral leve. Marqué a Marisela desde un teléfono público como si fuera otra vez 1999. Y ella se rió. Me acusó de dramatizar. Ese sonido me desgarró más que el golpe. Fue en ese instante, entre el pitido de las máquinas y el zumbido en mi cabeza, que algo en mí se endureció para siempre. Salí del hospital con una venda y una bolsa negra llena de mi ropa. Renté un cuarto barato cerca de la calzada Independencia en una casa vieja que olía a limón rancio. Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo no sentí exilio. Sentí chispa, como si el verdadero comienzo de mi vida acabara de encenderse. Y esa chispa, aunque apenas era un destello, pronto se volvería un incendio que nadie podría apagar. El cuarto donde despertaba cada mañana era pequeño, con paredes descascaradas y un ventilador oxidado que hacía más ruido que viento. Sin embargo, ese lugar representaba algo que no había sentido en años libertad. Nadie me esperaba con reproches, nadie me exigía entregar el sueldo completo para sueños ajenos. Solo yo, mi cuaderno de espiral y un café barato comprado en la fonda de Doña Lupita en la esquina. La primera semana fue un torbellino de pensamientos oscuros, rabia, tristeza, traición. En el celular prestado de un compañero del trabajo vi una publicación que me heló la sangre.
Era Camila. Había subido una foto en Instagram con mi brazalete del hospital acompañada de un texto "Recen por mi papá". Está inestable, pero seguimos poniendo límites. Gracias por apoyarnos. Los comentarios eran un festival de oraciones, corazoncitos y frases como "Qué valiente tu hija por cuidarse de ti". Yo sentado en una cama con olor a humedad, leía cada palabra con los ojos encendidos. Ni siquiera había sanado la herida de mi cabeza y ya me estaban crucificando públicamente. Esa misma madrugada tomé el cuaderno y tracé 2 columnas. En la primera escribí lo que me habían quitado la casa, la paz, mi lugar de padre, incluso mi nombre manchado con mentiras. En la otra escribí lo que nadie jamás podría arrebatarme: mi experiencia, mis contactos, mi disciplina de levantarme antes que el sol, mi capacidad de armar rutas imposibles. Dibujé una línea gruesa entre ambas columnas como quien pone un dique frente a un río desbordado, y abajo, con letras grandes, anoté "construir sin ellos". Al día siguiente, caminé por la plaza Tapatía con el sol pegándome en la nuca y la venda todavía visible. Decidí marcar a viejos conocidos ingenieros, proveedores, choferes. Les pregunté qué problemas tenían ahora que la energía solar empezaba a crecer en México. Todos coincidían en lo mismo: los paneles eran caros y frágiles, y las entregas desde Veracruz o Manzanillo hasta las azoteas de Monterrey o Querétaro se retrasaban o llegaban dañadas. Era un hueco enorme en la cadena, un hueco que yo sabía llenar. No tenía capital, ni camiones, ni oficinas. Lo único en mi bolsillo eran ganas y coraje. Pero a veces eso basta para prender el motor. Empecé a visitar talleres de tráileres, a platicar con choferes en las gasolineras de carretera, a anotar teléfonos en servilletas. ¿Tú crees que puedas mover paneles solares sin que se rompan?, me preguntó un viejo transportista en una cantina de Tlaquepaque. Si se trata de cuidar algo frágil, yo sé hacerlo, le respondí. Los paneles los trato como si fueran hijos. El hombre soltó una carcajada y me dio su tarjeta. No era un contrato, pero sí un primer hilo. Cada día añadía más números al cuaderno. Hablaba con gente que ni recordaba haber ayudado en años pasados. Y sorprendentemente, muchos sí recordaban lo que hice por ellos cuando estaban contra la pared. Tú me resolviste una bronca con aduana en Lázaro Cárdenas, me dijo un ingeniero. Si armas algo, cuenta conmigo. Ese apoyo, esas pequeñas chispas de confianza fueron formando un fuego interno que me impedía rendirme. La humillación sufrida en mi propia casa se transformaba en combustible. No pensaba regresar a pedir perdón ni a negociar mi dignidad. Si iba a reconstruirme, sería a mi manera. La ciudad seguía rugiendo a mi alrededor, los mariachis en la Plaza de los Mariachis, los rezos en San Juan de los Lagos, las risas en las fondas. Yo, entre todo ese ruido, caminaba con un único pensamiento latiendo fuerte: México necesitaba una nueva manera de mover el sol. Y yo iba a ser quien la creara. El golpe de suerte llegó por medio de un viejo amigo, Rogelio, un ingeniero eléctrico que conocí cuando ambos lidiábamos con retrasos en un puerto de Manzanillo. Me invitó a una comida en una taquería de la colonia americana, un lugar con mesas de plástico y olor a pastor recién cortado. Ahí me presentó a su prima Verónica, gerente de operaciones en una empresa de energías renovables que empezaba a instalar paneles en todo el Bajío. Mira, Julián, dijo Rogelio mientras le ponía salsa de chile de árbol a su taco, ella anda buscando soluciones. Tienen demanda de paneles, pero nadie sabe moverlos sin que se quiebren. Verónica me miró con ojos calculadores. Todos nos prometen entregas rápidas, pero los camiones llegan tarde, las cajas dañadas. La gente pierde confianza. ¿Tú qué harías diferente? Saqué mi cuaderno, el mismo lleno de manchas de café y garabatos. Dibujé rutas. Expliqué cómo el clima de la carretera Guadalajara-Querétaro afectaba los empaques, cómo los choferes necesitaban protocolos de carga más estrictos. Le hablé de usar remolques refrigerados para mantener estable el vidrio, de capacitar a los conductores como si fueran cirujanos con precisión y disciplina. Ella se quedó en silencio unos segundos. ¿Y en cuánto tiempo podrías armar una prueba? La verdad era que no tenía ni camiones, ni almacén, ni equipo. Pero sentí la sangre hervir como cuando uno se lanza a una jugada imposible en la cancha del barrio. 30 días mentí con firmeza y le sostuve la mirada. Verónica sonrió, apenas como quien observa a alguien demasiado terco para aceptar límites. Si cumples lo que dices, tendrás 6 regiones aseguradas. Pero ojo, puntualidad del 98% y menos del 1% de pérdidas. Esa noche, de regreso a mi cuarto en la calzada, la adrenalina me mantenía despierto. 30 días para levantar una empresa inexistente. Sonaba absurdo, pero dentro de mí
Ya no había espacio para el miedo. Había sido humillado por mi propia sangre, expulsado como un extraño. Ya nada podía dolerme más. Al día siguiente empecé la cacería. Renté 2 tráileres refrigerados a un conocido que debía favores. Busqué choferes con historias de vida tan duras como la mía, un ex militar que trataba cada orden con respeto marcial, una señora de 50 años que conducía tráiler como si danzara y un joven de barrio que solo necesitaba a alguien que confiara en él. Conseguí un pequeño almacén en Tlaquepaque Viejo y con goteras pero suficiente para maniobrar. Pasaba las noches negociando horarios de descarga en el puerto de Veracruz por teléfono, rogando a los encargados que me dieran ventanas mínimas para evitar recargos. Dormía apenas 3 horas alimentado con tacos de canasta y litros de café. El primer viaje fue un infierno, lluvia en la carretera, un retén de la Guardia Nacional y un panel que estuvo a punto de fracturarse en una curva. Pero llegamos, enteros, a tiempo. Cuando entregamos el último panel en Querétaro y el cliente firmó de conformidad, casi me quiebro de cansancio y alivio. Esa noche recibí un mensaje de Verónica, cumpliste. Prepárate. Vamos por más. Me desplomé en una silla de metal con los ojos ardiendo y la venda todavía escondida bajo el cabello. Sonreí. Mi empresa Rutas del Sol ya no era un sueño en un cuaderno. Era una realidad que había nacido de cenizas y rabia. El éxito de la primera entrega corrió de boca en boca más rápido que la pólvora en una feria patronal. Verónica cumplió su palabra, me abrió la puerta a 6 regiones del Bajío. De pronto, Rutas del Sol ya no era solo un par de tráileres rentados y un almacén con goteras. Empezaba a sonar como un nombre confiable en el mundo de la energía solar. Pero con los primeros contratos también llegaron las primeras sombras. Una tarde, mientras comía unas tortas ahogadas en un puesto de San Juan de Dios, un primo me escribió por WhatsApp: «Oye, ¿ya viste lo que anda diciendo Camila? En Facebook abrí el enlace. Mi hija había subido una foto en una terraza elegante, copa de vino en mano, escribiendo: qué difícil es cargar con un papá inestable. Pero gracias a mi mamá y a mí, la casa sigue en pie. Aprendan familia, es saber poner límites». Las reacciones eran cientos aplausos, comentarios de aliento, tías virtuales que me tachaban de tóxico. Yo, que en ese momento negociaba tarifas con un proveedor de Monterrey, sentí que la bilis me subía hasta la garganta. No bastaba con que me hubieran echado, ahora estaban construyendo un relato donde yo era el villano. «Que hablen lo que quieran», me dijo Rogelio al verme enfurecido. «Los negocios no se hacen en redes, se hacen en la carretera». Tenía razón, pero dentro de mí ardía una necesidad de mostrar quién era en realidad con pruebas y con trabajo, no con gritos ni con pleitos de familia. Esa misma semana, uno de mis tíos me invitó a la quinceañera de su hija en Tonalá. Dudé mucho en ir, pero al final pensé que era hora de dejar de esconderme. Me puse una guayabera blanca, recién planchada, y llegué al salón. Los mariachis tocaban El Son de la Negra y el olor a birria llenaba el aire. Desde lejos vi a Camila impecable, rodeada de primas y tías. Supe que estaba hablando de mí porque varias cabezas se giraron a mirarme con ojos de desconfianza. «Mi papá nos abandonó, está loco», alcanzó a decir en voz baja, creyendo que no la oía. Me levanté despacio. Golpeé suavemente mi vaso con un tenedor para llamar la atención. El murmullo cesó. «Perdón la interrupción», dije con voz firme. «Solo quiero aclarar 2 cosas. Primero, yo no abandoné a nadie. Me empujaron fuera de mi propia casa. Segundo, esa casa se sostuvo por años porque yo pagué las cuentas. Y puedo probarlo». Abrí un folder que llevaba bajo el brazo. Saqué estados de cuenta, recibos de transferencia, capturas impresas de depósitos etiquetados Hipoteca Vargas. Incluso llevaba un peritaje caligráfico que mostraba cómo la firma del refinanciamiento no era mía, sino la de Camila, con el mismo trazo que usaba en su Instagram. Los murmullos se volvieron un oleaje. Mi tía mayor tomó las hojas con manos temblorosas. Mi primo bajó la mirada. Camila enrojeció, me llamó mentiroso, pero sus palabras ya no tenían fuerza. «Marco». Mi exesposa intentó gritar que yo exageraba, pero la evidencia pesaba más que sus frases. «Por cierto», agregué, «ya entregué todo esto a la fiscalía. Y el fondo de emergencia que yo creé ya está congelado. Quien convierte el amor en arma no tiene derecho a ese dinero». El salón quedó helado. Unos tíos me miraron con respeto, otros con incomodidad. Yo guardé mis papeles, levanté la cabeza y me marché sin esperar aplausos. Afuera, la brisa de Tonalá olía a libertad. En mi celular, un mensaje nuevo: «Verónica. Felicidades. Vamos a expandir a Jalisco.
prepárate. Mientras caminaba hacia mi coche rentado, supe que algo había cambiado. Ya no solo era cuestión de sobrevivir. Ahora estaba construyendo algo más grande que cualquier mentira. El crecimiento de Rutas del Sol fue como ver un árbol brotar en tierra reseca, primero tímido, luego imparable. En menos de un año pasamos de 2 tráileres rentados a 5 unidades propias de un almacén, con goteras a una bodega adaptada en El Salto con rampas y montacargas recién pintados. Mis choferes, el exmilitar, la señora que bailaba con el volante y el muchacho al que todos daban por perdido se habían convertido en una familia de batalla. Ellos entendían que no movíamos cajas, movíamos futuro. Invertí lo poco que tenía en rieles y amortiguadores especiales para paneles diseñados por un herrero de Tepic que se aventó a soldar prototipos en su taller lleno de gallinas. Probamos, fallamos, corregimos. Una y otra vez. La meta era clara, que ningún panel llegara roto, que ningún cliente perdiera un peso por nuestra culpa. Y mientras tanto, yo dormía en un catre en la misma oficina con el eco de los tráileres arrancando a las 4 de la mañana como mi despertador. El éxito, sin embargo, no vino acompañado de silencio. Al contrario, entre más contratos cerrábamos, más ruido hacían Camila y Marisela en redes sociales. Publicaban indirectas, contaban su versión de la historia, en fiestas familiares pintaban mi imagen como la de un hombre inestable que había abandonado sus responsabilidades. Al principio me hervía la sangre. Pero pronto entendí que el verdadero antídoto contra la mentira eran los resultados. Y eso se volvió mi mantra: trabajo mata rumor. Un día, en una comida en León, un inversionista me preguntó: Herrera, ¿qué siente al estar construyendo un imperio? Le sonreí. No es un imperio, es un camino. El sol va a seguir saliendo y yo solo me encargo de que sus rayos lleguen a donde tienen que llegar. Aquella frase improvisada apareció después, citada en un reportaje local. Y poco a poco, Rutas del Sol dejó de ser un nombre extraño para convertirse en sinónimo de confianza en el mundo solar. Pero no todo era triunfo. Había noches en que el cansancio me hacía dudar en que el dolor de cabeza, consecuencia del golpe que me dio mi hija, regresaba como recordatorio. Me quedaba solo con una cerveza en la mano mirando el logo improvisado pintado en la pared y pensaba, vale la pena. Y entonces recordaba la risa burlona de Marisela en aquel teléfono público, la mirada fría de Camila diciéndome que me largara. Y todo ese veneno se transformaba en combustible. Mis choferes empezaron a traerme historias que me llenaban de orgullo. El joven Raúl me contó un día en la cantina: jefe, ¿sabe qué dijo mi mamá? Que por fin soy alguien. Que nunca creyó que yo iba a estar manejando camiones legales y con seguro. La señora Rosa me abrazó después de una ruta y me confesó que gracias al sueldo pudo inscribir a su nieta en la secundaria técnica. Historias pequeñas para el mundo, gigantes para mí. Eso era la verdadera riqueza, dar oportunidad donde otros solo veían fracaso. El punto de quiebre llegó cuando la Asociación Mexicana de Energía Solar me invitó a dar una charla en Ciudad de México. Era un auditorio elegante con trajes importados y acentos finos. Yo con mi saco azul de segunda mano y las manos aún oliendo a grasa de tráiler. Subí al estrado y hablé sin adornos, conté lo difícil que era mover un panel desde el puerto hasta la azotea, lo que significaba cuidar cada carga como si fuera la única. Hablé de disciplina, de respeto de familia. No usé gráficas, usé anécdotas. Al terminar, varios ejecutivos se acercaron a darme la mano. Entre ellos, una mujer de India llamada Anika, directora regional de una multinacional solar. Su historia es brutalmente honesta, señor Herrera. Si logra lo que promete, podemos trabajar juntos en varios estados. Ese mismo día, en el avión de regreso a Guadalajara, sentí que el horizonte se abría. Había pasado de dormir en un cuarto con olor a humedad a estar cerrando tratos con gigantes internacionales. Y todo gracias a no rendirme. Al llegar a casa, prendí mi celular y lo primero que vi fue otra publicación de Camila, una foto sonriente en una boda con la frase: el éxito es nuestro, aunque algunos no lo soporten. Por primera vez no me dolió. Solo sonreí. Porque yo sabía la verdad, mientras ellos se aferraban a un teatro, yo estaba construyendo un escenario nuevo. El verdadero contragolpe todavía estaba por llegar. El contragolpe llegó en una fiesta familiar, como suele pasar en México, entre música de banda, cazuelas de mole y el murmullo de parientes que todo lo saben y todo lo opinan. Era la boda de un primo en Tepatitlán. Dudé en ir, pero al final pensé que esconderme ya no era opción. Me puse un traje gris sencillo, me peiné con agua de colonia
y caminé al salón con la frente en alto. Desde la entrada supe que algo se cocinaba. Sentí las miradas, los cuchicheos, los silencios incómodos. Y ahí estaba ella, Camila, con un vestido rojo brillante, rodeada de tías y primas, contando su versión de la historia como si fuera un guión ensayado. Mi papá está loco. Mi mamá y yo lo mantenemos a raya. Nosotros salvamos la casa. Las palabras flotaban en el aire como humo venenoso. Me serví un tequila en la mesa escuchando sin intervenir. Pero cuando vi que varias personas ya me miraban con pena, decidí que era el momento. Golpeé suavemente la copa con una cuchara. El mariachi cayó poco a poco y las cabezas se giraron hacia mí. Perdón la interrupción, dije con voz firme pero tranquila. Solo quiero aclarar dos cosas para que no se repitan más mentiras. Primero, yo no abandoné a nadie. A mí me sacaron de mi propia casa. Segundo, esa casa se sostuvo porque yo pagué cada peso de la hipoteca durante años, y lo puedo demostrar. Saqué de mi portafolio un folder grueso. Dentro, los estados de cuenta de mi banco con transferencias puntuales marcadas como Hipoteca Vargas. Mostré también impresiones de depósitos de servicios básicos y finalmente un peritaje caligráfico que confirmaba lo que yo siempre supe. La firma del refinanciamiento era falsa, una imitación hecha por Camila idéntica a las rúbricas que presumía en Instagram. El silencio en el salón se hizo pesado. Las tías que la rodeaban empezaron a mirar los papeles con incredulidad. Una prima murmuró, «Dios mío». Camila se puso roja como su vestido y apenas alcanzó a decir, «Mentiroso». Todo eso está inventado, Marco, mi exesposa intentó defenderla, gritando que yo exageraba que todo era un teatro. Pero la evidencia pesaba más que sus palabras. Algunos tíos se levantaron a ver los documentos, otros cruzaron los brazos. La incomodidad se volvió un terremoto silencioso. Por cierto, continué todo esto, ya está en la fiscalía. Presenté la denuncia la semana pasada. Y el fondo de emergencia que yo mismo formé ya está congelado. Quien usa el amor de alguien como arma pierde el derecho a su dinero. La última frase cayó como piedra en agua quieta. Hubo un murmullo, miradas incómodas, algunos gestos de aprobación. Yo cerré el folder con calma, lo guardé en el portafolio y me serví otro trago de tequila. Nadie se atrevió a detenerme cuando salí del salón. Afuera, el aire fresco de la sierra olía a libertad. Mientras caminaba hacia mi coche, el celular vibró. Era un mensaje de Verónica Julián, felicidades. Tenemos luz verde para expandir a Jalisco. Prepárate para lo que viene. Sonreí con el corazón aún acelerado. Esa noche entendí algo, el verdadero poder no está en gritar más fuerte ni en convencer a todos. Está en poner las cartas sobre la mesa con pruebas con la frente en alto y luego seguir tu camino sin voltear atrás. Dejé atrás el salón, los murmullos y las miradas. El futuro se abría ante mí como una carretera interminable iluminada por faros y promesas. Lo que ellos intentaban destruir con chismes y mentiras, yo lo estaba construyendo con acero, sudor y verdad. Y apenas era el comienzo del verdadero ascenso de Rutas del Sol. Con la expansión a Jalisco, confirmada Rutas del Sol dejó de ser un experimento para convertirse en un jugador serio dentro de la industria solar. Los primeros días fueron un torbellino, entrevistas con nuevos choferes, trámites de licencias alquiler de una bodega en Tlajomulco. El teléfono no dejaba de sonar. Dormía poco, pero cada llamada era un recordatorio de que la apuesta estaba funcionando. Para enfrentar el crecimiento, contraté a una contadora recomendada por un socio, doña Teresa, una mujer de carácter duro que venía de manejar cooperativas en Michoacán. El primer día me dijo sin rodeos, «Señor Herrera, usted sabrá mucho de logística, pero si no lleva las cuentas claras, lo van a devorar los bancos». «Pues enséñeme», le respondí. Yo no vine a repetir errores. Y vaya que me enseñó. Teresa era estricta como una monja, pero justa. Gracias a ella, los balances empezaron a cuadrar y los números dejaron de ser un dolor de cabeza para convertirse en brújula. Mientras tanto, los choferes crecían conmigo. Rosa, la veterana, se volvió supervisora de nuevas contrataciones. Raúl, el joven al que muchos daban por perdido, aprendía a negociar con encargados de aduana como si hubiera nacido para ello. El exmilitar, don Humberto, instauró un sistema de reportes que parecía sacado de un cuartel, pero que redujo las fallas a la mitad. El ambiente en la empresa era distinto al de cualquier compañía tradicional. Aquí nadie me hablaba, con máscaras todos, decían las cosas de frente, con groserías si era necesario, pero siempre con lealtad. Y yo también lo daba todo por ellos. Si un chofer tenía un problema familiar, yo mismo lo llevaba a su casa o adelantaba parte del sueldo. Para muchos, Rutas del Sol no era un empleo,
Era la primera vez que alguien confiaba en ellos. Un viernes por la tarde, Verónica vino a visitar la nueva bodega. Se sorprendió al ver a los choferes compartiendo tacos y refrescos en una mesa improvisada. Esto parece más una familia que una empresa, comentó. Pues eso somos, le respondí. Aquí el respeto pesa más que el uniforme. Ella sonrió, pero enseguida me lanzó un reto. Prepara tu equipo. Nos acaban de dar el contrato para cubrir también Guanajuato y Aguascalientes. Sentí el estómago encogerse. Eran demasiados kilómetros, demasiados paneles, demasiada responsabilidad. Pero respondí lo único posible, aceptamos. La presión se disparó. Pasé semanas enteras en carretera, supervisando entregas, cerrando acuerdos con talleres, ajustando rutas. Los días eran un torbellino de reuniones y llamadas, y las noches un desfile de dolores de cabeza que me recordaban el golpe que había cambiado mi vida. A veces me miraba en el espejo del baño de alguna gasolinera, con la venda aún dejando cicatriz, y me preguntaba, ¿de verdad podrás con esto, Julián? Pero cada vez que la duda me atrapaba, llegaban las señales de que estaba en el camino correcto. Una foto de un techo en León lleno de paneles que habíamos entregado a tiempo. Un mensaje de un cliente diciendo que su confianza en nosotros había salvado su proyecto. O un simple gracias, jefe, de Rosa después de otra jornada eterna. Un día, durante una entrega en Guanajuato, un ingeniero me dijo, señor Herrera, si usted hubiera estado hace 3 años, México estaría más adelantado en energía limpia. Esa frase me caló hondo. Entendí que no solo estábamos moviendo cajas, estábamos moviendo al país hacia otro futuro. Esa noche, de regreso en Guadalajara, me detuve frente a la bodega. Escuché el rugido de los camiones listos para salir al amanecer, y me prometí a mí mismo que no volvería a mirar atrás. Lo que empezó como una huida ahora era una misión, y todavía quedaban batallas más duras por enfrentar. El crecimiento acelerado trajo consigo algo inevitable: enemigos. En México, cuando un negocio comienza a destacar, siempre aparece alguien dispuesto a ponerle piedras en el camino. Y Rutas del Sol no fue la excepción. Todo empezó con rumores pequeños, retrasos inventados, quejas anónimas en foros de internet, comentarios venenosos en redes sociales insinuando que mis chóferes eran delincuentes reciclados. Al principio los ignoré pensando que era simple envidia. Pero un día Rosa llegó a la oficina con los ojos llenos de furia. Julián, ¿ya viste lo que subió Camila?, dijo, dejando su celular sobre mi escritorio. En la pantalla estaba una publicación en Instagram, una foto mía tomada sin que me diera cuenta en la boda de mi primo, acompañada del texto: mi papá sigue manipulando a la familia y mintiendo para hacerse pasar por empresario. Recen por nosotros. Él está inestable. Los comentarios eran un desfile de juicios: pobre hija, qué difícil vivir con alguien así, qué bueno que pusiste límites. Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de rabia pura. Camila no solo seguía alimentando el veneno, ahora usaba mi propio rostro para sostener su mentira. Rosa me miró con firmeza. Jefe, usted no merece esto. Pero si sigue callado, ellos van a escribir la historia. Esa frase me dio vuelta en la cabeza durante días. Yo había pensado que el silencio era mi escudo, que los resultados hablarían por sí solos. Pero entendí que en un país donde las apariencias pesan tanto como la verdad, el silencio podía ser interpretado como culpa. Decidí que era hora de dar un golpe público, uno que dejara claro quién era yo y qué estaba construyendo. La oportunidad llegó en una reunión de la Cámara Nacional de Energía Solar en Querétaro. Allí estaban empresarios académicos, periodistas y funcionarios. El ambiente era solemne, con trajes oscuros y discursos llenos de tecnicismos. Cuando me dieron la palabra, subí al estrado con mi guayabera blanca y el corazón retumbando. Respiré hondo y hablé con sencillez. Mi nombre es Julián Herrera. Tal vez algunos ya me han escuchado, aunque no de la manera correcta. Se han dicho muchas cosas sobre mí: que abandoné a mi familia, que estoy enfermo, que no soy confiable. Hoy les digo la verdad: a mí me sacaron de mi propia casa y sobreviví a un golpe que casi me quita la vida. Y aún así, aquí estoy construyendo con honestidad lo que otros intentaron destruir con mentiras. El auditorio quedó en silencio. Continué, fundé Rutas del Sol con un cuaderno, 2 tráileres rentados y 3 personas que creyeron en mí. Hoy entregamos paneles a tiempo en 5 estados con una tasa de daños menor al 1%. No somos perfectos, pero trabajamos con disciplina y con valores. Porque en México lo único que realmente nos pertenece es nuestra palabra.
y yo nunca he faltado a la mía. Las palabras salieron con un peso que no había planeado. Hubo un momento de quietud y luego un aplauso que empezó tímido y se volvió estruendo. No era un premio, pero sí un reconocimiento. Y lo más importante, un par de periodistas se acercaron después pidiéndome una entrevista. Los días siguientes, 2 artículos aparecieron en medios regionales con titulares como De exiliado familiar a pionero solar y Rutas del Sol, logística mexicana que desafía las adversidades. Las mentiras de Camila no desaparecieron de las redes, pero ahora había otra narrativa más fuerte, más real. Una noche, sentado en mi escritorio, recibí un correo de Anika, la directora regional de la multinacional india. Julián, leí la nota. Nos interesa hablar de una alianza mayor. Su capacidad logística es exactamente lo que necesitamos en el norte del país. Cerré la laptop y me quedé mirando el techo. No había mayor triunfo que ese transformar el dolor en motor, el ataque en vitrina. Sabía que los golpes familiares seguirían llegando. Pero ahora tenía algo que antes no, una voz pública y un ejército de camiones y personas leales que me respaldaban. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que yo llevaba la delantera. El correo de Anika no me dejaba dormir. Una alianza con su empresa significaba abrir puertas en el norte del país, donde el sol pega más fuerte y los proyectos de energía solar crecen como maíz en temporada de lluvias. Pero también significaba competir de frente con gigantes internacionales, empresas con flotas de cientos de camiones y capital casi infinito. Pasé días preparando la propuesta. En el pizarrón de la oficina dibujaba mapas de carreteras desde Monterrey hasta Hermosillo, marcaba puntos de riesgo, gasolineras de confianza, zonas de mayor vigilancia. Mis chóferes me veían trabajar hasta la madrugada. Jefe, parece que está planeando una guerra, bromeó Raúl. Una noche mientras devoraba una torta de pierna. No es broma, muchacho, le respondí. Cada panel que entregamos a salvo es una victoria. Y en esta guerra, la derrota no es opción. El día de la reunión con Anika llegó. Nos citó en un hotel elegante de Polanco en Ciudad de México. Yo viajé en camión de madrugada con un portafolio lleno de diagramas y un traje alquilado que apenas me quedaba. Al llegar, ella me recibió con una sonrisa cortés, rodeada de asistentes con tabletas. Señor Herrera, dijo, nos impresiona su eficiencia, pero necesitamos certezas. Nuestro volumen de paneles es 3 veces mayor al que usted maneja ahora. ¿Cómo piensa cumplir? Sentí la presión en el pecho, pero mantuve la calma. Le mostré mi plan, rutas escalonadas, capacitación intensiva para choferes, inversión en racks de acero diseñados en Guadalajara. Le hablé de cómo había reducido pérdidas al 0.8%, de cómo mis conductores trataban los cargamentos como si fueran propios. Uno de sus asistentes intervino con escepticismo. Todo eso suena bien, pero ¿qué lo hace diferente de una empresa grande como Transmex o Global Freight? Me incliné hacia adelante y respondí. Ellos ven cajas. Yo veo confianza. Para usted, un panel roto es un número. Para mí, es una familia que pierde dinero. Un proyecto, que se retrasa un cliente que se decepciona. Esa diferencia es la que me mantiene despierto cada noche. Anika me observó, unos segundos luego sonrió. 30 días de prueba. Si cumple con un índice de puntualidad del 98% y daños menores al 1%, hablaremos de un contrato nacional. Salí del hotel con el corazón acelerado. 30 días. Otra vez ese plazo imposible que parecía perseguirme. Pero ya había sobrevivido antes y esta vez no estaba solo. En Guadalajara reuní a mi equipo. Compañeros, tenemos un mes para demostrar que podemos con el norte. Esto no es solo un contrato, es la oportunidad de que Rutas del Sol se convierta en la empresa que cambia el juego en México. Rosa levantó la mano. Pues habrá que trabajar como nunca, jefe. Pero yo digo que sí se puede. Las siguientes semanas fueron una locura. Alquilamos camiones adicionales, negociamos con Talleres de Monterrey para asegurar mantenimiento inmediato y diseñamos un manual de carga tan estricto que parecía reglamento militar. Don Humberto, el exmilitar, tomó el liderazgo de la capacitación. Hacía formar a los choferes en la bodega, los ponía a ensayar maniobras con cajas vacías, a practicar amarres, hasta que les salieran de memoria. Los primeros viajes al norte fueron agotadores, calor sofocante en la carretera de Torreón, retenes interminables en Nuevo León, lluvias repentinas en San Luis Potosí. Pero cada entrega llegaba a tiempo y cada panel llegaba intacto. A los 20 días recibí un correo de Anika, vamos por buen camino. Continúe. La noche que completamos la última entrega en Hermosillo, me senté en la cabina del tráiler junto a Raúl.
Él sacó una coca fría de la hielera y me la pasó. Lo logramos, jefe. Lo logramos todos, respondí, chocando la botella contra la suya. De regreso a Guadalajara, supe que algo había cambiado. Ya no éramos un grupo de sobrevivientes improvisados. Éramos una empresa capaz de mirar a los gigantes a los ojos. Lo que empezó como una chispa en un cuarto húmedo ahora se estaba convirtiendo en un incendio que nadie podría apagar. El contrato de prueba con Anica fue un éxito rotundo. En 30 días demostramos que Rutas del Sol podía con el norte del país, sin perder ritmo ni calidad. Puntualidad del 99%. Daños mínimos, clientes satisfechos. Cuando recibí su llamada confirmando la firma de un acuerdo a largo plazo, me quedé en silencio unos segundos respirando hondo. Después de todo lo vivido, esa voz extranjera diciéndome bienvenido al mercado nacional sonaba como música celestial. Pero el triunfo trajo también una sacudida personal. La noticia corrió rápido y no pasó mucho tiempo antes de que mi familia se enterara. Una noche, mientras revisaba rutas en la oficina, me llegó un mensaje de un número desconocido. Felicidades, papá. Nunca pensé que llegarías tan lejos, Camila. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejismo. Era la primera vez en años que usaba la palabra papá sin veneno. No respondí. No podía. Había heridas aún abiertas, cicatrices que seguían ardiendo. Guardé el celular en el cajón y volví al trabajo. La expansión exigía cada gramo de mi energía. Contratamos más choferes, abrimos una oficina en Monterrey y otra en Hermosillo. Doña Teresa, la contadora, casi se vuelve loca armando presupuestos, pero al final todo cuadraba. Ella misma me decía con su tono seco: mire, don Julián, esto ya no es un changarro. Si quiere durar, tiene que pensar como corporativo. Empezamos a implementar tecnología que nunca imaginé usar, sensores de vibración en los camiones, software que cruzaba datos de clima con rutas para evitar tormentas de polvo. Un par de jóvenes ingenieros del TEC de Monterrey se unieron como becarios y me sorprendieron con ideas frescas. Uno de ellos, Diego, diseñó un algoritmo para optimizar las rutas en tiempo real. Lo miré como si fuera magia. ¿Y todo eso lo sacaste de un Excel?, pregunté incrédulo. No, jefe, de Python, respondió riéndose, pero se lo traduzco a Excel si quiere. El ambiente en la empresa era una mezcla rara, disciplina casi militar con espíritu de familia. Rosa organizaba comidas colectivas cada viernes donde no faltaban carnitas, tortillas recién hechas y litros de refresco. Don Humberto seguía con su rigidez, pero hasta él se reía de vez en cuando. Raúl, el más joven, ya hablaba de ahorrar para comprarse una casa. Verlos crecer me llenaba más que cualquier cheque. Sin embargo, las tensiones familiares regresaron con fuerza. En una comida en casa de mis tíos, escuché que Marisela había estado contando que yo la había despojado del dinero de la casa y que Rutas del Sol estaba construido sobre su sacrificio. Algunos parientes me evitaban, otros me felicitaban en voz baja como si fuera un acto de traición. Era como vivir dos realidades paralelas, la del éxito empresarial y la del desprestigio familiar. Decidí blindarme. Cada mentira que escuchaba la convertía en una meta más cumplida. Cada rumor en un contrato firmado. No podía controlar la lengua de otros, pero sí mi propio camino. El verdadero punto de quiebre llegó cuando Anica me llamó para invitarme a un foro internacional en Monterrey. Señor Herrera, queremos que comparta cómo logró transformar un proyecto tan pequeño en una empresa que ahora compite a nivel nacional. Al principio dudé. ¿Qué podía decir yo frente a empresarios que habían estudiado en universidades extranjeras con capitales millonarios detrás? Pero luego pensé en mis choferes, en Doña Teresa, en cada panel que habíamos entregado intacto. No hablaría de teorías, hablaría de la verdad. La noche previa al foro apenas pude dormir. En la mañana, frente al espejo del hotel, acomodé mi corbata barata y miré la cicatriz que aún se escondía bajo mi cabello. Recordé el empujón en aquella casa, la caída en las escaleras, el sabor a hierro en la boca. Y sonreí, porque esa herida era ahora mi medalla. Cuando subí al estrado, el auditorio se iluminó con las pantallas gigantes. Respiré hondo y empecé: yo no vengo a hablarles de cifras espectaculares ni de estrategias sofisticadas. Vengo a contarles cómo desde una bodega con goteras y un cuaderno viejo logramos construir algo que hoy mueve al sol por México. El silencio en la sala me dio fuerza. No había vuelta muy atrás. Ese día no solo presenté una empresa.
Presenté mi vida como ejemplo de que incluso desde el fondo se puede volver a nacer. El foro en Monterrey cambió el rumbo de Rutas del Sol. Lo que había empezado como una invitación simbólica terminó siendo una vitrina internacional. Después de mi ponencia, varios empresarios se acercaron a saludarme, algunos con sinceridad, otros con esa sonrisa calculada de quien mide cuánto puede sacar de ti. Pero el momento más significativo fue cuando un periodista del norte se acercó con su grabadora y me dijo: «Señor Herrera, su historia merece contarse, no como la de un empresario más, sino como la de un hombre que salió del infierno familiar para levantar una empresa». Al principio dudé. Exponer mi vida significaba también reavivar heridas, pero acepté. A la semana siguiente salió una nota con el título «Del exilio a la cima, Julián Herrera y la empresa que mueve el sol de México». La nota circuló en varios portales, incluso internacionales. Las reacciones fueron un torbellino. Clientes nuevos llamaban emocionados, proveedores querían asociarse y hasta algunos políticos locales buscaron colarse a la foto. Pero también llegaron los dardos. Camila publicó en sus redes: «No se dejen engañar. La prensa compra historias, no muestra la verdad. Mi papá sigue siendo inestable». Me dolió, claro, siempre duele. Pero algo había cambiado en mí, ya no me defendía con palabras, sino con hechos. Y esos hechos eran cada vez más sólidos. Con el contrato del norte en marcha, nos lanzamos a innovar. Los ingenieros, jóvenes Diego y Valeria, propusieron instalar sensores en cada rack para medir vibraciones en tiempo real. Al principio me sonó a ciencia ficción, pero cuando me mostraron que los daños se reducían a la mitad, entendí que estábamos entrando en otra liga. «Esto nos pone a la altura de empresas internacionales», me dijo Valeria emocionada. «No, muchacha», le respondí. «Esto nos pone por encima porque además tenemos corazón». Mientras tanto, Rosa organizaba brigadas de choferes para capacitar a nuevas generaciones. Verla enseñar con paciencia, como si los tráileres fueran un ballet, me llenaba de orgullo. Don Humberto instauró un reglamento de seguridad tan estricto que parecía cuartel, pero gracias a eso, los accidentes se redujeron casi a cero. Un viernes, al terminar una junta, Raúl me buscó en la oficina. Traía en la mano una carpeta de crédito. «Jefe, gracias a usted, me aprobaron el préstamo para mi casa». Mi mamá lloró de alegría. Me abrazó como un hijo. Yo me quedé callado, tragándome las lágrimas, porque ese momento valía más que cualquier cifra de millones. Sin embargo, el éxito trajo nuevas tensiones. Empezaron a llegar ofertas de compra. Fondos de inversión me llamaban con propuestas tentadoras, millones de dólares a cambio de entregarles el control de Rutas del Sol. Pasaba noches enteras leyendo los contratos, sintiendo el cosquilleo de la ambición y el miedo mezclados. Una tarde, mientras cenaba birria en un mercado de Monterrey, me encontré con Anica. «Julián», me dijo con franqueza, «ten cuidado. Muchos de esos fondos no buscan ayudarte, buscan devorarte. Lo que tú tienes es único, una empresa con valores. No vendas tu alma por un cheque». Sus palabras me quedaron grabadas. Yo no había levantado esto para engordar cuentas ajenas. Lo había hecho para demostrarme a mí mismo y al mundo que podía transformar el dolor en fuerza. Esa misma noche tomé una decisión. Rutas del Sol seguiría siendo independiente. Rechacé ofertas que hubieran hecho temblar a cualquiera. Algunos inversionistas me tacharon de ingenuo, pero yo sabía que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la capacidad de sostener tu palabra y tu dignidad. El lunes siguiente reuní al equipo en la bodega de Guadalajara. Nos quisieron comprar compañeros, pero esta empresa no está en venta, porque lo que construimos aquí no tiene precio. Los aplausos retumbaron más fuerte que cualquier cifra, y supe que había tomado el camino correcto. Pero las batallas, apenas comenzaban los ataques familiares, iban a escalar, y el pasado todavía tenía cuentas pendientes conmigo. El pasado nunca desaparece, solo se esconde detrás de las cortinas hasta encontrar la forma de regresar. Para mí, ese regreso vino con un sobre oficial, entregado en la oficina de Guadalajara. El remitente, la Fiscalía Estatal. Al abrirlo, sentí el viejo ardor en el pecho. La denuncia que había interpuesto meses atrás contra Marisela y Camila por falsificación y fraude al fin avanzaba. Me citaban a ratificar pruebas. Doña Teresa, siempre pragmática, me miró por encima de sus lentes. «Julián, esto es un arma de doble filo. Si proceden ellas pueden enfrentar cargos serios, pero también van a hacer hasta lo imposible por desprestigiarte». «Ya lo hacen, Teresa», respondí. «La diferencia es que ahora tenemos pruebas y voz».
El día de la cita, llegué con mi portafolio repleto de documentos, estados de cuenta, peritajes caligráficos, incluso testimonios de vecinos que sabían de mis pagos puntuales. No buscaba venganza, sino justicia, porque entendí que dejar impune esa traición sería como abrir la puerta para que cualquiera creyera que podía pisotear mi nombre. Los trámites legales fueron desgastantes, declaraciones, firmas, comparecencias. Mientras tanto, Camila intensificaba su campaña en redes. Publicaba frases como «Qué duro es tener que defenderte de quien debería protegerte». Y cada publicación venía acompañada de fotos perfectas, filtros brillantes, una puesta en escena que me pintaba como un monstruo. Lo curioso fue que esta vez no todos le creyeron. Algunos familiares empezaron a escribirme en privado. «Oye, Julián, la verdad ya no cuadra con lo que cuenta tu hija». La semilla de la duda había germinado. En medio de todo ese caos, Rutas del Sol no se detenía. La demanda de paneles aumentaba y cada vez más empresas buscaban trabajar con nosotros. Una tarde, mientras revisaba rutas en Monterrey, recibí una llamada de Anika. «Felicidades, Julián. Vamos a recomendar tu empresa para proyectos en Sonora y Chihuahua. La eficiencia de ustedes está rompiendo estándares». La noticia me llenó de orgullo, pero también de presión. El norte era territorio difícil, carreteras largas, climas extremos, zonas de riesgo. Don Humberto armó un plan de seguridad casi militar, mientras Diego y Valeria adaptaban su software para incluir mapas de incidentes en tiempo real. Cada noche después de jornadas interminables, me quedaba solo en la oficina mirando la cicatriz en el espejo del baño. Pensaba en Camila, en la niña que alguna vez corría a abrazarme cuando regresaba del trabajo. ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de empujarme a la calle? Ese pensamiento me desgarraba más que cualquier campaña de desprestigio. Una madrugada recibí un correo inesperado. La fiscalía había decidido vincular a proceso la denuncia. Las pruebas eran contundentes. Marco, mi exesposa, enfrentaría cargos por omisión y Camila por falsificación. La sanción aún estaba en juego, pero el simple hecho de que la justicia les pidiera cuentas fue como una bocanada de aire fresco. Sin embargo, no celebré, no podía. La victoria legal sabía amarga, porque en el fondo aún era mi hija. Por todas las cosas aún era mi hija. Y aunque me había herido como nadie, una parte de mí deseaba que encontrara su propio camino sin destruirse en el intento. En la siguiente reunión con mis choferes, guardé silencio más de lo normal. Fue Rosa quien me rompió el pensamiento. «Jefe, usted siempre nos dice que la carretera no se maneja con miedo, sino con respeto. Haga lo mismo con esto. Respete la justicia, pero no deje que el miedo lo frene». La miré y sonreí. Esa mujer sabía más de la vida que cualquier abogado. Esa noche, cuando cerré la oficina y escuché los camiones encenderse para salir al amanecer, entendí que mi verdadera familia estaba ahí en ese grupo de hombres y mujeres que habían creído en mí cuando nadie más lo hizo. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo ya no era el hombre que cayó en aquellas escaleras. Ahora era el que se levantaba cada día para guiar a un ejército sobre ruedas. La noticia de que la fiscalía había vinculado a proceso a Marisela y Camila corrió como pólvora por la familia. No pasaron ni 2 días antes de que empezara el desfile de llamadas, mensajes y hasta visitas inesperadas. Un tío llegó a la oficina con cara seria tratando de convencerme. «Mira, Julián, piensa en tu hija. Quita la denuncia, hombre». La familia no se lava en tribunales. Lo escuché en silencio hasta que respondí con calma. La familia tampoco se traiciona falsificando firmas. Lo único que estoy haciendo es poner un alto. No era fácil. Crecí en un ambiente donde el honor familiar valía más que cualquier papel, pero también entendí que la lealtad sin justicia solo perpetúa abusos. Y yo había jurado no volver a permitir que nadie pisoteara mi nombre. Mientras lidiaba con esas presiones, Rutas del Sol alcanzaba su punto más exigente. La entrada a Sonora y Chihuahua era como escalar una montaña, temperaturas extremas, carreteras interminables y el riesgo constante de inseguridad. Don Humberto instaló protocolos estrictos, paradas programadas, comunicación por radio cada 30 minutos, convoyes nocturnos con 2 camiones viajando juntos. «Aquí no estamos jugando, muchachos», decía con voz de mando. «Una distracción puede costarles la vida». El equipo lo respetaba como a un general y con razón. Su disciplina salvó más de una ruta. En paralelo, Diego y Valeria mejoraban el algoritmo de rutas para predecir tormentas de arena y desvíos peligrosos. Ver a esos jóvenes codearse con veteranos me llenaba de esperanza. En Rutas del Sol cabían todas las generaciones, todos los pasados.
siempre que hubiera voluntad de trabajar. Una tarde, mientras revisaba cargas en Hermosillo, un cliente me dijo algo que se me quedó grabado. Herrera, ustedes no mueven paneles, mueven confianza. Por eso están creciendo tan rápido. Esa frase me acompañó durante días. Y cada vez que veía los camiones salir al amanecer con los choferes saludando y las luces encendidas, entendía que era verdad. Habíamos construido algo más grande que un negocio, un símbolo de que sí se podía levantar desde el suelo. Pero las tensiones familiares no daban tregua. Camila, en lugar de guardar silencio ante el proceso legal, duplicó su presencia en redes. Publicaba fotos llorando frases como ¿cómo puede un padre querer destruir a su hija? La narrativa estaba diseñada para pintarme como un tirano y algunos medios de espectáculos comenzaron a recoger la historia. Un domingo, en la plaza de Tlaquepaque, una señora que no conocía se me acercó y me dijo: Oiga, usted es el señor Herrera. Yo rezo por su hija, pobrecita se ve que sufre mucho. No supe qué contestar. Asentí en silencio y seguí caminando. Era como si viviera en dos realidades paralelas, la de los que conocían mis hechos y la de los que solo veían pantallas. Fue entonces que tomé una decisión clave: no respondería en el mismo terreno. No me iba a desgastar en redes sociales. Mi respuesta sería el trabajo, la transparencia y cuando llegara el momento la justicia. Esa misma semana, un periodista de un medio nacional me buscó para una entrevista. Dudé, pero acepté. Le conté todo desde el golpe en las escaleras hasta la fundación de Rutas del Sol. No omití el dolor ni las traiciones, pero tampoco oculté mis errores. Cuando salió publicada, el titular fue claro: de la caída a la cima, la historia de Julián Herrera, el hombre detrás de Rutas del Sol. La nota se compartió miles de veces. Y lo más impactante fue leer los comentarios de personas que ni conocía. Gracias por recordarnos que se puede empezar de cero. Yo también sobreviví a la traición de mi familia. Este país necesita más gente así. Por primera vez, sentí que mi voz estaba ganando terreno frente a la tormenta. Esa noche, mientras cenaba tacos de barbacoa con el equipo en la bodega, levanté mi vaso de refresco y dije: compañeros, lo que estamos construyendo no es solo una empresa. Es un refugio para los que creen que el trabajo digno puede cambiar destinos. Los aplausos fueron sinceros, acompañados de risas y bromas. Y yo supe, en lo más profundo, que ese era el verdadero sentido de todo lo vivido. La justicia seguía su curso, los rumores no cesaban, pero mi convicción ya no tenía vuelta atrás. Los meses siguientes fueron una mezcla extraña de victorias y sobresaltos. Por un lado, Rutas del Sol alcanzaba niveles que jamás imaginé, contratos en Sonora, Chihuahua y hasta planes para entrar a la península de Yucatán. Por otro, el proceso legal contra Marisela y Camila avanzaba lento como todo en la justicia mexicana. Cada notificación, cada audiencia removía viejas heridas. Una mañana recibí la llamada de mi abogado, don Julián: la fiscalía propone un acuerdo. Camila podría evitar cárcel si acepta responsabilidad, paga restitución y toma un curso de ética financiera. Guardé silencio. Parte de mí quería que enfrentara todas las consecuencias. Otra parte, la que aún veía a la niña que me abrazaba en el taller de mi padre, deseaba que tuviera una segunda oportunidad. Déjeme pensarlo, le respondí con la garganta apretada. Mientras tanto, la empresa se preparaba para el mayor reto logístico hasta entonces, un proyecto en Baja California, con paneles importados que debían cruzar por el puerto de Ensenada y distribuirse en todo el estado. Las rutas eran complejas y el clima implacable. Diego y Valeria trabajaban día y noche ajustando algoritmos. Don Humberto coordinaba convoyes de seguridad con una seriedad casi militar. Y Rosa, siempre firme, entrenaba a nuevas conductoras, con la paciencia de una maestra rural. La noche previa al primer envío reuní a todo el equipo en la bodega. Compañeros, les dije, este contrato no es solo un negocio. Es la prueba de que una empresa mexicana nacida desde abajo puede competir con cualquiera en el mundo. Yo creo en ustedes y sé que vamos a lograrlo. Los aplausos resonaron entre las paredes y esa energía nos sostuvo durante semanas de jornadas brutales. Hubo momentos críticos, un tráiler varado en La Rumorosa por falla de frenos, otro detenido en un retén interminable y hasta un conato de asalto en la carretera de Mexicali. Pero cada obstáculo se superó gracias a la disciplina del equipo. Cuando entregamos el último cargamento a tiempo con 0 pérdidas, supe que habíamos entrado en una nueva liga. Fue entonces cuando me invitaron a la Ciudad de México para un evento de la Bolsa Mexicana de Valores. Querían que yo tocara la campana en la apertura como símbolo de una empresa mexicana innovadora. El día llegó y me puse un traje azul cobalto que había comprado especialmente.
Mientras levantaba la mano para hacer sonar la campana, sentí un eco extraño, el mismo sonido metálico que aquella puerta de mi casa el día que Camila me empujó. Pero esta vez no era un golpe de destierro, era un anuncio de victoria. Las cámaras captaron el momento y al día siguiente mi foto circulaba en periódicos y noticieros. Para muchos era la imagen de un empresario exitoso. Para mí era el recuerdo de que todo había comenzado en el suelo con sangre en la cabeza y el alma hecha pedazos. Esa noche, de regreso al hotel, encendí el celular. Había decenas de mensajes, pero uno me paralizó, era de Camila. Vi la transmisión. Felicidades, papá. Perdón. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un espejismo. No respondí. No sabía si podía ni si debía. Había un abismo entre nosotros, y aunque su disculpa era un puente, yo no estaba listo para cruzarlo. Al día siguiente, en el vuelo de regreso a Guadalajara, cerré los ojos y pensé en todo el camino recorrido. Ya no era el hombre expulsado de su hogar. Era el que había construido uno nuevo hecho de ruedas, rutas y confianza. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar el dilema más difícil: qué hacer con la mano extendida de mi propia hija. El mensaje de Camila siguió dando vueltas en mi cabeza como un tráiler en curva cerrada. Perdón, papá. 2 palabras que esperaba escuchar desde hacía años, pero que al mismo tiempo me llenaban de desconfianza. ¿Era sincera o solo buscaba salvarse del proceso legal? Pasaron semanas sin que respondiera. Me refugié en el trabajo, en los contratos que no dejaban de llegar. La expansión a la península de Yucatán ya estaba en marcha, y los ingenieros diseñaban rutas que parecían rompecabezas paneles que debían llegar a Mérida, Cancún y Campeche con tiempos milimétricos. Yo me enfocaba en eso, pero cada noche, al quedarme solo, volvía a ver la notificación en mi celular. Un día Rosa me enfrentó directo como solía hacerlo. Julián va a seguir guardando esa espina dentro porque se le nota en la cara. No es tan fácil, Rosa. No después de todo lo que pasó. Nadie dijo que fuera fácil. Pero usted nos enseñó que las carreteras no se manejan con miedo. Tal vez sea hora de aplicar su propia regla. Sus palabras me calaron hondo. Yo podía guiar caravanas de camiones por desiertos peligrosos, pero me temblaba la voz al pensar en hablar con mi hija. El encuentro llegó antes de lo que esperaba. Una tarde en la bodega de Guadalajara, la recepcionista me avisó: señor Herrera, hay una joven que insiste en verlo. Dice que es su hija. Mi corazón se desbocó. Respiré hondo y salí a la entrada. Ahí estaba Camila, con el cabello más corto, sin maquillaje exagerado, vestida con sencillez. Nada de las poses de Instagram. Solo una muchacha nerviosa con los ojos brillosos. Hola, papá, dijo con voz baja. Camila respondí, seco, conteniendo un torbellino por dentro. Hubo un silencio incómodo. Ella respiró hondo. Sé que no merezco que me escuches, pero vine a decirte que me equivoqué, que todo lo que hice fue por ambición y orgullo. Creí que podía construir mi mundo sola y terminé destruyendo el tuyo. Me quedé mirándola, recordando al mismo tiempo a la niña, que corría a abrazarme con dibujos en la mano, y a la joven que me empujó fuera de mi casa. Tus disculpas no borran lo que pasó, dije con voz firme. Lo sé, contestó. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Y si algún día crees que puedo enmendar, aunque sea un poco, estoy dispuesta. Su sinceridad me desarmó, pero también sabía que no podía ceder de inmediato. Camila, si quieres acercarte, tendrás que hacerlo como cualquier otra persona. Aquí no hay puertas traseras. Si buscas trabajo, manda tu solicitud como todos. Si buscas perdón, eso lleva tiempo. Ella asintió con lágrimas contenidas. Entiendo. Solo gracias por escucharme. La vi alejarse con pasos vacilantes y sentí una mezcla de alivio y dolor. No era la reconciliación que quizás soñaba en secreto, pero sí era un inicio. Esa noche reuní al equipo y les conté lo ocurrido. Nadie opinó, solo me escucharon. Fue Raúl, el más joven, quien rompió el silencio. Jefe, usted nos dio segundas oportunidades a todos. Tal vez ella también merece una. Me quedé callado. Tenía razón. Yo había construido Rutas del Sol como un refugio para quienes nadie quería, y quizá la vida me estaba pidiendo coherencia. La diferencia era que esta vez la apuesta era mucho más personal. No se trataba de un chofer o un cliente, se trataba de mi propia hija, y el tiempo pronto me pondría a prueba. Tendría que decidir entre el rencor que me sostuvo y la compasión que aún me dolía ejercer. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Camila envió su solicitud formal para un puesto administrativo en Rutas del Sol. No usó influencias ni llamó a escondidas. Entregó sus papeles como cualquier otra aspirante.
Cuando Recursos Humanos me llevó la carpeta, sentí un nudo en la garganta. ¿Debería darle una oportunidad o mantener la distancia? Reuní a mi equipo directivo en la sala de juntas. Doña Teresa fue la primera en opinar. Si cumple el perfil, debe entrar. Aquí contratamos por capacidad, no por apellido. Rosa, siempre directa, me miró fijo. Julián: usted nos enseñó que nadie se define por sus errores, sino por lo que hace después. ¿Va a negar ahora su propia filosofía? Me quedé callado. Sentía que el universo me estaba poniendo frente al espejo. Había construido mi empresa sobre la base de las segundas oportunidades, choferes rechazados, jóvenes sin experiencia, veteranos olvidados. ¿Cómo justificar que a mi propia hija se la negara? Finalmente decidí aceptar, pero puse las reglas claras. Si entra, será como cualquier otra empleada, sin favoritismos, sin privilegios. Y sobre todo, los asuntos familiares se quedan fuera de la empresa. Aquí todos respondemos por nuestro trabajo, no por nuestros apellidos. Cuando Camila se enteró, apareció en la oficina con los ojos brillosos. Gracias, papá. Prometo no defraudarte. No me lo prometas, a mí le respondí. Prométeselo a ti misma y al equipo. Los primeros meses fueron tensos. Algunos empleados la miraban con desconfianza, sabiendo parte de la historia. Ella misma parecía caminar con miedo, como quien pisa suelo prestado. Pero poco a poco, con trabajo constante y humildad, empezó a ganarse un lugar. Un día, mientras organizaba documentos en el almacén, Rosa me susurró: la muchacha trabaja duro. Tal vez sí quiere cambiar. Aquellas palabras me aliviaron más que cualquier reporte financiero. Mientras tanto, Rutas del Sol seguía creciendo a pasos agigantados. Abrimos oficinas en Mérida y Tijuana, implementamos tecnología de rastreo satelital y un fondo internacional nos ofreció inversión sin exigir control. Por primera vez, sentí que la empresa ya no era un sueño frágil, sino un gigante con pies firmes. El punto culminante llegó el día en que sonó la campana en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí estaba yo vestido con mi traje azul cobalto, levantando la mano frente a las cámaras mientras el sonido metálico retumbaba en todo el recinto. Y en ese instante recordé la puerta de mi casa cerrándose con violencia, el golpe en la cabeza, el sabor a hierro. La vida es irónica. Aquel ruido que marcó mi caída ahora era el símbolo de mi ascenso. Después del evento, la prensa me rodeó con preguntas. Un reportero me lanzó la más directa: señor Herrera, ¿qué se siente haber pasado de ser expulsado de su casa a dirigir una empresa valuada en $88 millones? Lo miré a los ojos y respondí: se siente como abrir una puerta, solo que esta vez yo soy quien sostiene la manija. Esa noche de regreso en Guadalajara me detuve frente a mi antigua casa. La escalera de cemento seguía ahí indiferente, como un testigo mudo de lo ocurrido. Toqué el primer escalón con la punta del zapato, sin odio, sin rencor, solo con la certeza de que aquel golpe no fue mi final, sino mi inicio. Me di la vuelta y miré hacia el horizonte, donde las luces de la bodega de Rutas del Sol iluminaban la madrugada. Ahí estaba mi verdadero hogar, un lugar construido con sudor, confianza y dignidad. Hoy, cuando veo a mis camiones salir al amanecer cargados de paneles que llegarán intactos a su destino, entiendo lo que realmente significa la riqueza. No son los millones en los periódicos, sino las segundas oportunidades que damos, las familias que prosperan gracias a un sueldo digno, los jóvenes que aprenden que sí hay caminos distintos. Camila sigue trabajando conmigo paso a paso, demostrando con hechos que quiere rehacer su vida. No sé si algún día sanaré por completo la herida que me dejó, pero aprendí que el perdón no es olvidar, es decidir que el dolor ya no dicta tu destino. Y así cierro este capítulo de mi historia, no como un hombre que cayó, sino como uno que se levantó para construir. Porque en México, donde el sol siempre renace, yo decidí no volver a vivir en sombras. El sol se mueve y nosotros con él.